Para hablar del rugby, se cree que nació en la imaginación de los antiguos griegos, pero adquirió su carácter deportivo en Francia. Desde épocas remotas se practica este juego. Juegan dos equipos, se disputan la posesión de la pelota, en cuyo interior se había introducido el premio para los vencedores. Se cuenta que el rugby fue inventado por el año 1823 por un estudiante en Inglaterra, William Wells Ellis, de la Rugby Club. El juego surgió cuando William Ellis hizo trampas en el fútbol rudimentario que estaba jugando. Tomó la pelota con las manos. En 1871 se produjo la Rugby Football en la Unión en este mismo año. Realizó el primer reglamento y a partir de 1872 se comenzaron a realizar eventos anuales entre Cambridge y Oxford, salvo durante la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX se estableció el torneo de las 5 naciones que jugaron Escocia, Irlanda, Inglaterra, Gales y Francia. En 1908 el rugby se incluyó en los Juegos Olímpicos y posteriormente en 1920 y 1924. En 1954 se realizaron los primeros campeonatos de la FIRA en los que tomaron parte Francia, Italia y España. Estos no volvieron a celebrarse hasta 1965 y 1966. Y desde entonces es una cita anual. Durante la segunda mitad, para hablar del rugby moderno, Wells Ellis decía bien: si bien hay muchas dudas sobre el verdadero origen del rugby, en la historia que dice William Wells Ellis es solamente aceptada, pero aún así y sin embargo, en cada una de ellas fueron estableciendo normas particulares sin un patrón unificado, por lo cual nunca se había sabido de antemano las reglas específicas a utilizar en un partido entre colegios. Antes de esto, los capitanes se ponían de acuerdo cómo se jugaría, y eran también los que impartían la justicia, donde el encuentro que ya había tenido referencias del mismo. En los casos de los capitanes no pudieran resolver las disputas, estas impedían que se incluyeran y se retiraran de su equipo de la cancha. Luego se incorporó la figura del umpire, aunque solo podía dar opinión si era un resultado específicamente. Los primeros registros neutrales de los partidos internacionales corresponden al año 1882-1883. Recientemente, al 1885 y 1886, se incorpora el silbato, que solamente se podía usar si el umpire levantaba el palo. Luego estas incorporaron banderas y se transformaron en jueces de línea. Se comienzan a poner las reglas en 1863. Representantes de las primeras escuelas y principales escuelas públicas se reunieron en Cambridge para redactar un código de leyes unificado.
La novedad más significativa era la prohibición del hacking, que consistía en patear deliberadamente al portador de la pelota. Hasta ese momento, la técnica normal y defendida por parte de los primeros clubes. También se estableció en 20 número de jugadores por lado y por las reglas del offside. Estas leyes significaron un gran avance hasta el 21 de enero del 1871, donde se creó el Rugby Football de Unión y se especificaron algunos y otros aspectos de este juego que quedaba igualmente todavía a lo largo del camino por recorrer, hasta que en el fútbol moderno se fue haciendo la mejor de todas las equipaciones en la cancha para la formación, de los cuales los mecanismos para poder anotar puntos. Las primeras pelotas del rugby, por el momento todavía podíamos ver que el balón no tenía una forma definitiva como es en la actualidad. Hacia el año 1860, un británico, Charles Hudson de Greenwich y William, descubrió que el caucho natural era un polímero del cual fue haciéndolo hacia 1870. El caucho reemplazó definitivamente a la vejiga, como es hoy día actualmente la mayoría de los balones que llevan caucho y cuero. Por otra parte, Richard Lindon, otro artesano del rugby, había fabricado la primera cámara de caucho inflable que se utilizó a través de esta. El primer momento, esta se fue intentando, gracias a hoy día, a William Ellis, que hiciera de este deporte tan noble a grandes encuentros deportivos como es el rugby en toda Europa y todo el mundo extendido, para que se puedan jugar en campeonatos de Europa y Juegos Olímpicos.